Hola hermanos del mundo, soy Ki y les cuento cosas. ¿Qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver cómo utilizar OpenGL, vamos a ver el primer tutorial de OpenGL. Vamos a crear una ventana, simplemente eso, pues complejo OpenGL, vamos a tratar de ir paso a pasito. Bueno, primero creamos un nuevo proyecto, ya lo creé en C++. Vamos a archivo, código fuente, agregamos el main. Vamos a empezar agregando el main. La función principal. Main. Genial. Entonces primero tenemos que agregar la primera librería de OpenGL. Ya automáticamente tenemos el proyecto linkeado con OpenGL al ser DC en el Visual Studio. Lo que vamos a hacer, fíjate en el tutorial anterior que nos dice cómo configurar. Lo que voy a hacer ahora es configurar directamente para usar FreeGlut, que lo descargué. Acordate que lo puedes ver en el anterior tutorial eso. Vamos a utilizar FreeGlut. Entonces ahora hacemos int main, el main de siempre, arc char arcs. Tenemos la librería incluida y listo, ya vamos a poder empezar ahora. Lo que tenemos que hacer primero es iniciar el glut. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Hacemos glut init. Acá le tenemos que pasar los mambrollos que están en el main. Estos dos cosas, estas dos variables. Le tenemos que pasar la dirección para que la use directamente, no le tenemos que pasar una copia. Así que hacemos esto. Y la otra, como es ya es una dirección, no hace falta pasarle la mierda esta. No me acuerdo cómo se llama, no importa. Así ya este sería entonces la función para iniciar. Con este iniciamos. Inicializamos glut. Iniciamos glut. Ahora que tenemos que inicializar el modo de display, el modo de video. Entonces hacemos glut display mode. Ahí está. Init display mode es. Inicializar display mode. Entonces, ¿qué tenemos que pasar acá? A display mode recibe un parámetro. Nosotros le podemos poner varias cosas. Que significaría, o sea, varias cosas las ponemos separando con estas barritas, si queremos. Las varias cosas es qué tipo de modo de video. Bueno, lo básico acá, lo más básico que vamos a utilizar para empezar es, ahí te lo voy a mostrar, glut RGB. ¿Qué significa esto? Que el modo de video que vamos a usar va a utilizar los colores RGB, red, green and blue, que significaría rojo, verde y azul. Es la paleta básica, como habíamos visto. Podemos incluir también canales alfa si querés, acordate que es RGBA, ves como tenés acá. Como es un caso básico, vamos a usar RGB. Y otra cosa, le tenemos que decir la cantidad de buffer que vamos a usar para alojar las imágenes. ¿Qué es esto de buffer? ¿Que es como un baffle que suena la música? No. Significa dónde se van a guardar las imágenes. Yo en este caso, como es un ejemplo simple, le voy a poner single, que significa como solitario, uno solo. Significaría que vamos a usar un solo baffle, o sea que las imágenes se van a guardar en un solo lugar. Esto no es tan conveniente, lo que vamos a hacer más adelante es usar doble buffer. ¿Por qué doble? Bueno, porque suponete, tenemos dos imágenes, ¿no? Suponete que dibujamos dos imágenes. ¿Qué quiero decir con dos imágenes? Imagen significa todo lo que dibujamos en la pantalla. Ponle acá tenemos todo esto. Se grabó. Esta es nuestra imagen 1 que se va a dibujar en pantalla con todas las cosas que tenga. Lo que haría tener doble buffer, ponle esto, guarda el buffer 1. Buffer 1. Acá hay un enemigo, acá hay un fondo, acá está el jugador, todo lo que sea. Tener dos buffers, ¿para qué sirve? Porque mientras se dibuja uno, luego en el siguiente, poner en el siguiente milisegundo, o sea en el siguiente instante, este pasa acá. Se va a dibujar nuevamente en el buffer 2 esto y se va a pasar acá. O sea que para que no haya un parpadeo y esté cargando, antes de ser borrado va a pasar acá. Luego acá es limpiado, pero mientras es limpiado se está dibujando el buffer 2 que contiene la siguiente escena. O sea, suponete, es lo mismo, nada más que ponerle que en un instante más el personajito ponerle que esté un poco más a la izquierda porque justo estaba cayendo. Este enemigo justo está disparando ahora. Entonces, ¿para qué sirve? Repitamos. Suponete, en un momento se dibuja ahora viene el momento 2. Se va a dibujar mientras tanto se limpia. Entonces, después se vuelven a intercambiar. Va para acá, se dibuja se borra. Y se van intercambiando. Para eso sirve tener dos buffers. Esa es la explicación.
Ahora vamos a usar uno solo igual, pero porque no vamos a dibujar nada, es para que funcione la ventana nada más este ejemplo, pero es para que sepas cuando hacemos dos. Tenemos que inicializar entonces la ventana ahora. Init window, ¿qué le vamos a inicializar? El tamaño. 800 por 600 le vamos a poner. Size es de tamaño, entonces glut iniciar ventana, tamaño 800 por 600. ¿Qué más? La posición. Vamos a iniciar 50-50. ¿En qué posición está la ventana? Y otra cosa muy importante que hay que hacer en glut, que no viene definido en esto de OpenGL, es decirle, por ejemplo, qué función vamos a usar para dibujar. Viste que teníamos una función, nosotros lo que hacíamos antes era crear una función, un void dibujar, suponete. Lo vamos a crear el void dibujar. Y acá nosotros llamamos dibujar. OpenGL lo hace solo todo, o sea, te llama automáticamente la función dibujar. Nosotros le tenemos que decir qué función va a utilizar para dibujar, para el display. Para siempre, qué función va a ser la que va a usar para siempre para eso. También acordate que teníamos, por ejemplo, void procesar teclas, teníamos donde procesábamos los eventos antes en SFML. Bueno, también le vamos a tener que decir a glut qué función va a usar para siempre para procesar teclas, o sea, se lo vamos a decir una sola vez. Ahora te voy a mostrar bien. Nada más la de dibujar vamos a ver en este caso, en la otra vamos a ver la de las teclas y todo eso. Entonces acá le tenemos que decir qué función va a usar OpenGL o glut para dibujar todo. Le vamos a decir glut display function, la función dibujar va a ser, y le voy a decir, va a ser dibujar. O sea, le estoy diciendo, la función que vas a usar para el dibujado, cada vez que quieras mostrar, va a ser dibujar. ¿Qué va a hacer nuestra función dibujar? En este caso no va a hacer nada, solamente queremos que limpie la pantalla. ¿Cómo se limpia la pantalla? Bueno, gl flush. Esto lo que hace es limpiar el buffer. Como teníamos uno solo, se limpia. Luego acá tendríamos que poner, qué sé yo, dibujar un punto, dibujar lo que sea, pero como no vamos a dibujar nada por ahora, eso lo vamos a ver en otro tutorial, simplemente limpiamos la pantalla. Y por último, en vez de tener que crear un game loop manualmente, ya glut tiene un loop, se lo tenemos que llamar glut main loop. Y esto hace que el loop escuche automáticamente la función de dibujado y las otras. Tenemos diferentes tipos de funciones, vamos a tener de teclas, vamos a tener una función de cuando todo esté quieto, o sea, idle se llama, de reposo. Tenemos función de redibujado, de cuando queremos, de todo, tenemos varias funciones. Bueno, básicamente con esto funcionaría. Entonces tenemos iniciar, cuando iniciamos glut, iniciamos el modo de video, que le dijimos que va a usar los colores y que va a tener un solo buffer. Iniciamos el tamaño de la ventana 800%, la posición 50 por 50, en posición X 50 y 50. Le dijimos que la función de dibujado va a ser la función dibujar, que nosotros vamos a crear, porque ellos no te la crean. Y llamamos a la función main loop para que se repita constantemente todo el glut, que chequee los procesos constantemente, que haga su loop. Ahora testeamos, tendría que funcionar. Claro, acá hay que tener dos cosas en cuenta. Usamos la librería, acá es glut.h, y acá nos falta crear la ventana. O sea, fíjate que le inicializamos el tamaño, el modo de video, todo eso, pero no le pusimos crear ventana. Entonces tenemos que poner glut create window y le tenemos que poner el título tutorial ventana en OpenGL y glut con Iggy. Ahí está. Y ahora sí le tiramos un play. Ahí estaría funcional, como ves, la ventana. Todo perfecto. Bueno, en el próximo tutorial vamos a continuar seguramente viendo esto. Ya vamos a dibujar algo en la ventana. O procesar, sí, después vamos a procesar las teclas. Primero vamos a dibujar algo en la ventana. Eso es todo. Éxitos.